El barrio de San Benito en Potosí, Bolivia, es una de las comunidades mineras más reconocidas en este famoso poblado. Hace muchos años, ocurrió aquí un hecho tan macabro y sangriento, que hasta el día de hoy sigue grabada con fuerza en las mentes de los lugareños. Cuentan que tiempo atrás, vivía en el barrio una jovencita muy hermosa, pero muy pobre, llamada María. Ella se había enamorado de Rufino, un joven que no tenía nada material que ofrecerle, excepto su gran amor desinteresado. A pesar de que ella lo amaba, a ella le aterraba vivir en la pobreza, por lo cual no se decidía a aceptar las proposiciones de Rufino ni mucho menos a poner fecha para la boda. Al ver la aflicción de su amada María, Rufino decidió viajar a la Argentina para buscar fortuna y ofrecerle las comodidades que ella anhelaba. Al despedirse le dijo: "Cuando vuelva, seré un hombre tan rico que no habrá ningún problema para casarnos. Hasta entonces, espérame, María, que te prometo que volveré". María le aseguró a su vez, por su vida, que le iba a estar esperando. Sin embargo, pasaron los meses, luego más de un año, y ya no recibía ninguna noticia de su prometido. Para entonces, la chica había logrado llamar la atención de un hombre muy rico, pero poco atractivo y mucho más viejo que ella. El inesperado pretendiente la perseguía todos los días para convencerla de ser su esposa, y aunque a María le despertaba repugnancia en el solo hecho de pensar en besarlo, finalmente accedió, cegada por la desesperación de no saber nada de Rufino y el odio a la pobreza. El día de la boda, María se encontraba preparándose para irse a la iglesia. Ya tenía puesto su vestido blanco de novia, así como las flores que llevaría ante el altar. Ahora se miraba en el espejo con los ojos cargados de tristeza, pues pensaba solo en Rufino y en lo que habría podido ser si tan solo hubiera regresado. De pronto escuchó que alguien entraba en su habitación. Se dio la vuelta y se quedó inmóvil al ver al susodicho, mirándola fijamente, con un hacha en las manos. María experimentó una mezcla de miedo, felicidad y confusión que no le dejó moverse de donde estaba. ¿Rufino?, gritó con emoción que tenía asombro, miedo y alegría. Él, Rufino, levantó su hacha sin decir una palabra y de un solo golpe certero la decapitó limpiamente, haciendo que su traje nupcial se manchara de sangre. Luego huyó del lugar y nunca más la volvieron a ver en Potosí. Todos en la comunidad se quedaron impactados al descubrir el horrendo y macabro crimen. Años después, el lugar del siniestro fue demolido y sobre él se construyó un colegio. Una noche, la portera encargada de vigilar el lugar se quedó aterrorizada, afirmando haber visto a una mujer vestida de novia, sin cabeza, deambulando por los pasillos del edificio. Tuvieron que darle la razón a la portera, pues algunos profesores y alumnos también confesaron haber sido testigos de esa macabra aparición en ocasiones. Es el alma de María, que sigue penando, dando vueltas por el lugar, por haber traicionado su único amor, Rufino. A veces se la oye llorar pronunciando el nombre de su amado cuando se pone el sol. Otras veces, parece estar desesperada por encontrar su cabeza. El día que mis amigos y yo fuimos en busca del Catahuonga, me tumbé en un campo de dientes de león hilados con algodón y me asé en el malvado brillo del sol. Era uno de los días duros del verano, cuando todas las sombras son doradas y el día nunca termina, solo se extiende lentamente hacia afuera como una mancha de pintura. El cielo era del azul puro de una flor de hortensia, sin una nube a la vista. De vez en cuando, Elliot se levantaba emocionado, afirmando que veía una nube formándose,
pero siempre era un avión o un truco de la luz, o un diente de león suelto bailando un vals en el aire. Chris agarró el tobillo de Elliot cuando iba a saltar de nuevo y lo empujó de nuevo a la hierba. «No hay malditas nubes». «Ese lenguaje». Elliot parecía ligeramente ofendido. Chris resopló. Era un jugador de fútbol hasta la médula, con unos hombros enormes y un temperamento a la altura. Así que me levanté rápidamente, con la esperanza de evitar cualquier enfrentamiento. «Estoy aburrido. Vamos a jugar a la pelota o algo así». Chris comenzó a aceptar, pero se detuvo. Una luz peligrosa apareció en sus ojos, y me asusté inmediatamente. Según Chris, sus ideas eran brillantes. Según, literalmente, cualquier otra persona, eran una locura. Como cuando colgó a Peter, el pequeño de la escuela, de la rama de un árbol para ver si las ardillas se lo comían. Peter había estado colgado allí como una bandera con sobrepeso durante 6 horas. ¿Han oído hablar del Catawonga? Miró fijamente a Elliot mientras lo decía. He oído que acecha en el viejo recinto ferial y se come a los niños malos que se alejan. Tiene los ojos de una serpiente y ata los huesos de sus víctimas en su piel. El primo del pequeño Will lo vio y dice que tiene garras como... Chris buscó a tientas la palabra correcta. ¿Cuchillos? Sugerí. Sí, cuchillos. Eso no existe. Probablemente fue algún animal. Elliot no parecía muy seguro de sí mismo. Por supuesto que sabía lo del Catawonga. Todos en mi pueblo lo sabían. Las historias eran muchas y contradictorias. En algunas, era un gran dragón que atesoraba los cráneos de los niños, y solo los sacaba durante las noches de lluvia para admirarlos a la luz de la luna. En otros, el Catawonga era un gran hombre bestia abandonado por su familia, amargado y temeroso del mundo. Pero siempre vivía en el recinto ferial abandonado y siempre estaba muy hambriento. En los tiempos de mi ciudad, la gente venía de todo el mundo a ver el famoso circo granadino, abierto todo el año y divertido para toda la familia. Pero eso fue hace mucho tiempo. Lo que yo sabía del circo venía de los viejos que se agrupaban alrededor de mesas plegables y chirriantes, y que contaban historias de su juventud. Todo el mundo sabía que la mitad de esas historias eran inventadas, y la otra mitad bien podrían serlo, pero a mí siempre me había fascinado el circo. O, mejor dicho, me fascinaba la forma en que todos los adultos lo interpretaban. El Catawonga no se consideraba una leyenda inofensiva para que los niños pequeños la contaran cuando estaban seguros y calientitos alrededor de la fogata. Para mis padres, para los padres de todos los niños que conocía, el Catawonga era real y había que evitar el circo a toda costa. El Catawonga no es real. Elliot giró a decir eso, con más firmeza. Probablemente todo el mundo se asustó con un puma o un tigre, o una persona realmente peluda. No tenemos de esos por aquí, dudé. Bueno, sí tenemos gente peluda, pero nunca he visto ningún depredador más grande que tu fea hermanita. El último comentario iba dirigido a Chris. Bien, que se calle todo el mundo. Me voy a la feria, y ustedes son unos gallinas si no vienen. Bajo la terrible amenaza de ser llamados gallinas, Elliot y yo seguimos a Chris mientras se alejaba con confianza. Mi pueblo recibió un nombre por parte de los veinteañeros que vivían allí, los que eran demasiado mayores para conformarse con vidas diminutas,
pero demasiado jóvenes para aceptar que las vidas grandes estaban destinadas a los niños grandes nacidos en las grandes ciudades, lejos de la gente que creía en el Catawonga. Los veinteañeros llamaban a mi pueblo Alma de Satán, porque era muy pequeño. Mis amigos y yo llegamos al recinto ferial en menos de 10 minutos. Las enredaderas se enroscaban en los postes que sostenían un cartel que proclamaba con orgullo: Circo Granadino. Apenas era reconocible. Tenía cosas de madera en descomposición que podrían haber sido puestos, solo cubierto de hojas que crujían a cada rato, y hormigueros. Montones y montones de hormigueros. Chris golpeó sus carnosas palmas. Vamos a cazar un poco de carne, Catawonga. Elliot puso los ojos en blanco. Entramos juntos en el circo, porque cuando llegamos Chris no parecía muy dispuesto a ir primero. Elliot arrastró los dedos sobre una hilera de jaulas medio sumergidas. Me pregunto a dónde fueron todos los animales cuando el circo cerró. Se oyó un sonido de choque a un lado. Elliot y yo miramos y vimos un sótano semidescubierto con una escalera que bajaba a él, y a Chris quejándose en el fondo. Me apresuré a bajar la escalera y agarrar a Chris. Amigo, ¿estás bien? Comenzó a llorar. Grandes cadeos sollozantes que poco a poco se transformaron en risas histéricas. Deberías haber visto tu cara. Chris se levantó y se quitó el polvo, complacido por su broma. Suspiré y me di la vuelta para salir, pero unos gruñidos procedentes del fondo de la habitación lo detuvieron. Probablemente es el viento. Es el viento. Hice mi mejor esfuerzo para sonar seguro, pero las uñas raspando la piedra minimizaron mis palabras. Ya está, me voy. Chris se retiró por la escalera. Gallina, Elliot gritó a su espalda. El Catawonga no es real. Los gruñidos se hicieron más fuertes. El Catawonga no es real. La cara de Elliot estaba pálida. Y no me voy a ir. No soy una gallina. Intenté atrapar a Elliot, pero se mantuvo firme. El Catawonga no es real. El dios lo gritó al fondo de la habitación, como si pudiera desear que la forma sombría que se movía al fondo de la habitación no existiera. El Catawonga no es real, y aquí no tenemos depredadores y no se permite ser real. Gritó las palabras como si alguna cosa minúscula e importante estuviera a punto de romperse, y eso fuera lo último que dijera. Miré la forma. Era solo un bulto de sombras en la esquina. Agarré el brazo de Elliot y decidí que no quería verlo moverse. Le hablé con calma, proyectando lo que no sentía. Elliot, anda, vámonos. Todo saldrá bien. Elliot, tenemos que irnos ya. Gruñidos burbujeaban desde detrás de mí. Elliot, muévete. La cara de Elliot se puso pálida. Señaló por encima de mi hombro con un dedo tembloroso. El oso era bastante patético. Se abalanzó sobre nosotros, pero solo llegó hasta la mitad, golpeando su nariz contra el suelo y quejándose como un niño malcriado. El pelaje del oso se caía a trozos. Sus ojos estaban cubiertos de una capa blanca y lechosa, y olfateaba el aire, tratando de encontrarnos. Todos los años en los que se la ha metido en las bicicletas y se la ha paseado como un perro de gran tamaño, seguidos de años de soledad en el recinto ferial, han afectado a la criatura. A pesar de ello, era muy grande y obviamente estaba hambriento. Pero aquí no tenemos osos, dije estúpidamente. Te lo dije, susurró Elliot. Te pregunté qué pasaba con los animales del circo. Ahora lo sabemos, te lo dije. Agarré a Elliot por el brazo y nos sacó a los dos del sótano. Mientras subíamos la escalera, miré hacia atrás.
Lo último que vi fue el descolorido collar rojo alrededor del cuello del oso. Un último recuerdo del circo granadino. Elliot y yo nos reunimos con Chris en el límite del recinto y le contamos lo del oso. Supongo que el Catawonga no es real, solo unos niños tontos que se inventan historias sobre un oso. Parecía decepcionado, aunque había oído el oso como si tuviera abejas en los pantalones. Sí, supongo. Me sentí aliviado. Algo se movió entre los árboles. El viento se calmó de repente, y apenas pude oír un raspado que sonaba como una larga garra deslizándose por el hormigón. El sonido se hizo más y más fuerte, hasta que pude sentir las vibraciones en mi pecho. Había una figura, dentro de las puertas, grande y abultada, con miembros que sobresalían en ángulos aparentemente aleatorios. Una de las extremidades sostenía un trozo de carne que aún tenía un collar rojo alrededor del cuello. No tenía cara, pero algo en la forma en que se encontraba allí lo hacía parecer innegablemente engreído. Chris no fue el único que huyó aquella vez. Nunca volví a ver al Catawonga, pero en cuanto cumplí los 18 años me mudé sin plan ni dinero. Elliot también se fue, pero Chris se quedó. Siempre había sido así de testarudo. El día que cumplió 20 años lo encontraron, sin cabeza, justo dentro de la puerta de la feria. Odio la película de Annabelle. Me traumó mucho. Suena infantil, pero lo que les voy a narrar pasó en realidad. Mi madre no estaba en la casa, así que un primo y yo decidimos ver a Annabelle por primera vez. Todo iba bien. Me asusté un par de veces. Algo pasó con la luz, que hubo un apagón esa noche. El gallina de mi primo se fue a la primera oportunidad, dejándome sola. Me fui a mi habitación y me llevé una vela a mi cama. Bueno, todo estaba calmado, excepto que yo estaba temblando del miedo. Podía escuchar y ver figuras en la oscuridad. Suena loco, pero sí veía algo que se movía hacia mí y desaparecía. Me levanté al primer ruido que escuché y me fui a la sala a esperar a mi madre, pero fue peor. Podía ver a alguien en la ventana. Salí de la casa y me fui a hablar con una vecina, hasta que ya fue muy tarde. Regresé y entré a la casa. En el sillón había alguien, lo juro. Cuando vi la silueta salí de mi casa corriendo y esperé a mi madre en la portería. El portero me dio un café y me quedé con él durante 3 a 4 horas. Fue cuando él me contó una historia sobre una niña que vivió en el departamento donde yo estaba. La niña murió por el descuido de sus padres. Ella tenía muchas muñecas, pero según dijo no encontraron ninguna de estas. Los padres no dijeron nada, solo se fueron para no volver nunca más. Según cuentan que las muñecas hacen algunas bromas y lo sé, porque la gente siempre me dice que ve algunas siluetas de muñecas en la oscuridad. En ese momento llegó mi madre y la abracé tan fuerte que me salieron lágrimas. Regresamos al departamento y no había nada. Bueno, eso fue hasta que encontré unas pisadas que desaparecieron justo debajo de mi cama. Odio estar sola en ese departamento. Como todos los años, acompañé a mi hijo en la noche de brujas a pedir dulces en cada casa decorada del vecindario. Él iba muy contento. Estaba disfrazado de su personaje favorito de la Liga de la Justicia. Era Superman. Recuerdo muy bien que caminamos hacia una casa al final de la cuadra, la cual estaba llena de muchos adornos de Halloween, pero había uno en particular que me llamó la atención. Era la muerte en una silla. Se movía y decía una frase muy rara. Cuando salimos de esa casa, mi hijo se quedó paralizado unos minutos,
observando detenidamente la casa. Traté de preguntarle qué estaba viendo, pero estaba pálido y tartamudeaba. Tenía miedo, así que alejé a mi hijo lo más que pude de ese lugar. Llegamos a la casa y mi hijo entre lágrimas me dijo: «Mamá, había una abuela, sin piernas. Mamá, esa señora flotaba y no me dejaba tranquilo». Mi hijo me abrazó aterrado por completo, temblando, y esa noche no pudo dormir. Me quedé con él toda la noche. Mi hijo ya tiene 10 años y a veces escucho lo que dice en sus pesadillas. Por eso sé que lo que vio lo sigue persiguiendo. Nunca entres en el granero, no importa lo que oigas. Eso es lo que siempre me decía mi padre, con una mirada de responsabilidad en los ojos. Nunca una explicación, nunca una especificación. Era completamente confidencial aparentemente. Cada vez que le preguntaba a mi madre sobre el asunto, ponía una mirada nerviosa, como si estuviera preocupada por algo, y rápidamente se desentendía de mi pregunta con algo que no tenía sentido. «Oh, él maneja maquinaria pesada ahí dentro». Era una. El aire ahí dentro no es seguro debido a algunos riesgos de construcción antigua. Era otra. Normalmente era una variación de esas dos, pero las variaciones que me daban eran siempre lo suficientemente sospechosas como para que yo supiera que ella me estaba mintiendo. Lo que no entendía era por qué me mentía, o por qué la pregunta daba miedo. Bueno, siempre supe que la puerta de la maquinaria pesada era una mentira por varias razones. En primer lugar, el generador de nuestra granja no está conectado al granero, y tampoco he escuchado nunca herramientas eléctricas dentro. Así que eso descarta la maquinaria a batería. Está hecho de madera. Después de todo, no es que los sonidos que se producen allí estén completamente ocultos para mí. Lo que me lleva a los ruidos. Eso era lo más importante aparentemente. No importa lo que escuches. Eso era lo que siempre decían. Naturalmente, esa indicación me despertó la curiosidad, así que pasé muchas noches agudizando el oído para tratar de escuchar algo en el granero desde la ventana de mi habitación. Por lo general, oí algún movimiento o el tintineo de las herramientas. Pero una noche oí claramente el relincho de un caballo. Esto me emocionó. Mi 14 cumpleaños estaba a punto de cumplirse y estaba seguro, absolutamente seguro de que me habían regalado un caballo para mi cumpleaños, y esa noche no pude dormir con toda la emoción. Al día siguiente corrí hacia mi padre con una enorme sonrisa en la cara declarando en voz alta: «Sé lo que hay en el granero». Me miró como la muerte. «¿Qué quieres decir?», dijo con firmeza. «Anoche escuché un caballo ahí dentro y sé que me has comprado un caballo para mi cumpleaños», respondí. Negó con la cabeza. «Probablemente lo has soñado. No te hemos comprado un caballo y no hay nada en el establo». Naturalmente, salí de aquella conversación con la certeza de que me estaban mintiendo para guardarme la sorpresa en mi cumpleaños. Pero cuando llegó mi cumpleaños y no había ni rastro del caballo, mi duda creció junto con mi curiosidad por lo que podría estar escondido en aquel granero. En las últimas semanas después de mi cumpleaños, a menudo escuchaba sollozos procedentes del granero y creía que debía ser mi padre. No sabía por qué iba el granero a llorar, pero me daba mucha pena. Toda esa información, por supuesto, es para ponerse en evidencia,
por lo que a la noche me harté de mi curiosidad y decidí mirar lo que había dentro del granero. Empecé por esperar a que mi padre apagara la luz de su habitación, para asegurarme de que se había ido a dormir. Esperé cerca de 1 hora y luego me escabullí de entre las sábanas y comencé el lento descenso por las escaleras. Con cuidado de no hacer ruido, me escabullí por la puerta y corrí 25 metros por el campo hacia el granero. Al llegar a la puerta respiré hondo. Me estabilicé y traté de calmar la emocionada curiosidad que había en mi interior. Alcancé la cerradura del pesillo y tiré de ella hacia mí con todas mis fuerzas, liberándola y abriendo la puerta. El viento atrapó inmediatamente el panel de madera de la puerta derecha y lo golpeó contra el lateral del granero con un ruido ensordecedor. Inmediatamente me entró el pánico de que aquel sonido pudiera oírse obviamente desde la casa de mis padres, y casi decidí en ese momento abandonar mi expedición, pero opté por no hacerlo. Ante mí había una hilera de 12 establos para caballos, 6 en cada extremo que se extendían casi hasta la parte trasera del establo, donde había una puerta que parecía conducir a otra zona del establo que aún no podía ver, ya que la puerta estaba cerrada. Me adentré en el establo y me dirigí al primer grupo de cubículos, que tenían una puerta giratoria a la altura de la cintura que permitía el acceso. La primera serie de establos estaba vacía, excepto por un poco de heno que se guardaba en el suelo. Pasé por delante de esos establos y me dirigí a la siguiente fila. Ante mí había un conjunto de herramientas: martillos, sierras circulares, hachas, destornilladores, clavos, pinzas, todo tipo de herramientas de construcción. En un rincón de la habitación había una esponja y un cubo de agua jabonosa teñida de un rojo intenso. A mitad de la inspección de las herramientas se me pusieron los pelos de punta cuando escuché que la puerta de la casa se abría y se cerraba de golpe desde el otro lado del jardín. Mi padre estaba llegando. Evidentemente, había oído el portazo del granero y se había despertado para venir a investigar. Mi cabeza se llenó de imágenes de los castigos que me darían mis padres si me descubrían aquí. No podían descubrirme. Salté por encima de la puerta giratoria a la altura de la cintura y me escondí detrás de una mesa de trabajo donde se guardaban las sierras y esperé. Esperé hasta que escuché unos pasos que entraban en el granero. «¿Hola?», gritó mi padre en tono preocupado. «¿Hay alguien aquí?». Guardé silencio, obviamente. Mi padre se dirigió apresuradamente hacia la caseta en la que me encontraba, abriendo la puerta. Cerré los ojos con fuerza y esperé que no me encontrara. Oí que mi padre se dirigía a donde estaban las hachas en la otra esquina de la estancia. Agarraba una y se dirigía al fondo de la cabina. Cuando volvió, su paso era mucho más relajado. Volvió a poner el hacha en su sitio. Cerró la puerta con llave. Luego se marchó. Me levanté de mi escondite y salí del establo. Al avanzar por el establo, sentí una fuerte sensación de ansiedad en el pecho al darme cuenta de lo que había en el siguiente grupo de establos. Empecé a llorar y salí corriendo del establo en ese momento. Era horrible. Un conjunto de dientes de caballo ensangrentados. 2 manos, 2 pies y diversos tipos de musculatura yacían esparcidos por el suelo, desconectados, desarticulados, ensangrentados, desordenados. No sabía cómo reaccionar. Me quedé de pie, sorprendido. ¿Qué había estado haciendo aquí mi padre? ¿Siempre han estado aquí? ¿Es por eso que me advierte que me aleje del granero porque sabe que me voy a molestar? Me limpié las lágrimas que caían de mis ojos y decidí revisar la sala trasera y luego irme.
De todos modos, los siguientes establos estaban completamente vacíos. Quería irme. No quería tener nada más que ver con ese lugar, y quería volver a mi cálida cama. Quería ser capaz de olvidar el mal espectáculo que había visto, y no volver nunca más aquí. Me acerqué a la puerta que conducía a otro espacio en la parte trasera del granero. Tiré la manilla para abrir la puerta e inmediatamente me encontré con un silencio aturdidor. Mi cara se quedó en blanco. No hubo ninguna respuesta adecuada a lo que estaba contemplando a unos 3 metros de mí, salvo la repugnancia inmediata. Un caballo con dientes humanos, ojos humanos. Estaba de pie con un andar encorvado de tal manera que sus patas traseras estaban sentadas y las delanteras completamente rectas. Tenía punto de sutura a lo largo de todo su abdomen. Detrás de él había un enorme conjunto de entrañas que solo podía suponer que pertenecían a lo que una vez fue un caballo. El caballo me miró con miedo en sus ojos humanos y abrió la boca para revelar una boca muy humana, con una especie de aparato metálico que se abría en la parte posterior de la garganta. El caballo me relinchó, pero enseguida reconocí que no era un relincho. Era el grito desgarrador de un hombre que estaba siendo alterado por ese instrumento metálico en su garganta para que sonara como el relincho de un caballo. El resultado era un grito bronco, oxidado y entrecortado que solo se parecía vagamente a un caballo. La lengua aleteaba en la boca del caballo mientras la criatura intentaba claramente entonar palabras que solo salían como diferentes tipos de lamentos agónicos y metálicos. Intentó dar un paso hacia mí sobre sus patas delanteras, y me di cuenta de que no se apoyaba en sus patas traseras, que estaban completamente inutilizadas. La criatura emitió más lamentos desoladores, pero no me quedé a escucharlos. Cerré la puerta de golpe y corrí. Ven aquí, pequeña. La misma frase que le decía a mi mascota para recibirme en casa después de un largo día de clases. Esa misma frase reconfortante y de aviso. De repente se convirtió en una que desprecié al escuchar la voz desde el ático gritando: «Ven aquí, pequeña». Nunca he sido de los que creen en lo sobrenatural e inexplicable, así que simplemente pensé que era alguien cercano a nuestra casa que tenía una voz similar, y no le di importancia después. Hasta que mi compañero de piso me preguntó por qué estaba jugando con Bella en mitad de la noche, y me quedé helado. No era un sueño, era real. Tenía que tener sentido por la ley de algo, ¿no? Seguí murmurando mientras mi compañero de piso me decía que lo olvidara y que todo estaría bien. Dios, ojalá tuviera razón. Los días siguientes no pude dormir. Perdí el apetito y me salté todas las clases. Lo único que podía hacer era racionalizar la situación. Dejó de llamar a mi perra cuando empezó a copiar mis murmullos. Podía decir que era mi voz, pero había algo que no encajaba. A veces era exactamente igual, otras era en cámara lenta, y a veces incluso en diferentes notas. Pero siempre hacía algo. Siempre se reía después de imitarme. Su risa sonaba como una versión retorcida de mí llorando. Hoy la voz se detuvo y me dijo algo. No se burló de mí ni me torturó. Solo me dijo que me acercara. Volvió a tomar mi voz y repitió: «No tengas miedo, campeón. Ven aquí». Lo repetía una y otra vez, pero esa vez sonaba atrayente. Me hizo tranquilizarme, así que finalmente desbloqueé la puerta y subí. Lo que vi me heló hasta la médula. De pie ante mí estaba esa criatura que se parecía vagamente a un humano.
Podía decir que no solo me imitaba, sino que intentaba convertirse en mí. Tenía el tamaño de mi cuerpo y el color de mi piel hasta los huesos, pero su carne aún no había cambiado. Tenía heridas abiertas por todo el cuerpo. Parecía muy desnutrido, pero lo más horrible era su cuello. El cuello no era como el de cualquier humano o mamífero. Tenía branquias. Cuando me quedé en shock abrió la puerta, y las branquias se agitaron y se movieron mientras decía: «Ven aquí, pequeña». Me fui corriendo y no miré atrás. Dejé todas mis cosas y abandoné la universidad. Desde entonces no le he vuelto a ir, y he tenido una vida bastante buena después de aquello. Me casé y tuve una preciosa hija. Me había olvidado por completo de esa cosa hasta que hoy, durante el desayuno, mi hija me ha preguntado: «Papá, ¿por qué hablas tan raro por la noche?». Al principio estaba confundido hasta que me di cuenta. Esa cosa me ha encontrado y ha venido a terminar su trabajo. Ahora está al otro lado de esa puerta. Estoy escribiendo eso con lágrimas en los ojos, solo encerrado en mi baño. Los toques se han convertido en golpes. Estoy asustado y aterrorizado. Te ruego, si alguna vez escuchas su propia voz, reza porque seguro que te ha escuchado. Deprisa. Pensé que sabías lo que estabas haciendo. Las palabras fueron susurradas por encima de mi hombro mientras jugueteaba con la cerradura. Me había dejado los guantes en casa y me temblaban las manos por el frío. «Dame un minuto», dije. Dani también temblaba, con su falda corta y su fina chaqueta de piel sintética. Se balanceaba de un lado a otro sobre sus pies para evitar el frío de principios de invierno. Podía sentir sus ojos quemando agujeros en la parte posterior de mi cabeza. «Oye, idiota, por aquí». Parker ni siquiera trató de bajar la voz cuando asomó la cabeza por la esquina, con el cigarrillo colgando de las yemas de los dedos, como si fuera su propio apéndice. Su sonrisa era encantadora a pesar del diente delantero asillado y las manchas de nicotina. Señaló con la cabeza a su derecha. «La ventana es abierta». Dani me dirigió una mirada acusadora mientras me levantaba del suelo y me limpiaba la suciedad de las rodillas. Sus tacones se hundieron en el suelo mientras se alejaba furiosa por la esquina. La seguí de cerca, atreviéndome a echar un vistazo a la casa oscura de los vecinos a nuestro lado. En el resto de la calle no se oía ni un solo ruido, pero a lo lejos podía ver las luces del estadio encendidas. Había una sinfonía familiar de gritos y chillidos que era la banda sonora de cada noche de viernes otoño, en ese rincón particular del infierno. Tendríamos otra hora y media por lo menos. Para cuando llegamos a Parker ya había atascado la ventana y estaba medio camino detrás de ella. Se golpeó contra la alfombra con un ruido sordo y en un abrir y cerrar de ojos se perdió de vista. Le di un empujón a Dani y me arrastré tras ella. El teléfono de Parker ya estaba en su mano y lo utilizó como linterna para iluminar el desordenado comedor en el que habíamos aterrizado. Las sombras bailaban sobre la alfombra decorada y las paredes blancas, y el resplandor de la luz ocultaba las docenas de marcos de fotos colocadas estratégicamente en la habitación. El aire se llenaba de un olor intenso y característico del humo de los cigarrillos. Parker apagó su colilla sobre la mesa de madera pulida que había frente a nosotros. Dani cruzó los brazos frente a su pecho. «Bien. ¿Dónde está entonces?». Parker sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Eso es lo que hemos venido a averiguar».
La mirada de Danny era escéptica mientras se giraba para mirarme. Y Parker, bueno, ya estaba fuera y paseando por el pasillo. Solo mantente alerta, dije. No tardará mucho. Mi compañero, demasiado impaciente, se había dirigido a los dormitorios, así que fui en dirección contraria y me deslicé hacia la cocina. Era una casa pequeña y familiar, y no había muchos lugares donde buscar. No estaba preparado para la oleada de nostalgia que me invadió cuando abrí el primer armario, y me encontré con hileras de delicadas tazas y vasos de medio tamaño. Todo estaba exactamente en el mismo lugar que hace 6 años, cuando yo cortaba el césped para la señora Higgins, después de que el derrame cerebral de su marido lo dejara incapacitado para hacerlo. Cada vez que ella insistía en llevarme a la cocina después y servirme un gran vaso de limonada, me sentaba en el sofá marrón y lo bebía de un trago, ansioso por acabar de una vez y escapar de la mirada silenciosa del señor Higgins desde el sillón del rincón. Cerraba el armario y pasaba al siguiente, y luego al siguiente. No había nada que pareciera fuera de lo normal, o que tuviera las características de un buen escondite. Pronto pasé a la despensa. Las cosas estaban un poco más desordenadas allí. Ollas y sartenes apiladas, cajas de productos no perecedores bajadas del estante superior y metidas en los 2 estantes del medio, amenazando con desbordarse. Los últimos años viviendo sola debían pasarle factura a la anciana viuda, aunque una especie de culpa amarga nadaba notablemente en mi estómago. También me sentí agradecido de que su familia la hubiera convencido finalmente de que era hora de abandonar el fantasma. La residencia asistida Sueños de Pradera estaba a solo 2 minutos en coche, y seguramente estaba mucho más segura allí que en la casa sola, sobre todo en ese momento. Sin embargo, no habían tenido tanta prisa por vender y limpiar la casa, y así el enorme sobrino de la señora Higgins era un buen ejemplo. Todavía había muchas cosas que valían la pena escondidas en algún lugar del interior, pero no en la despensa. Volví a entrar en la cocina y me dirigí al pasillo, ignorando el pie de Danny que golpeaba impacientemente la alfombra. Había 4 puertas a lo largo del pasillo. Una a la derecha, otra de frente y 2 más abajo a la izquierda. No tuve que preguntarme a dónde se había dirigido Parker, ya que escuché un golpe que resonaba en el dormitorio de atrás cuando me acerqué. Parker estaba en el suelo cuando entré, usando ambas manos para recoger las joyas y gemas esparcidas por el joyero de madera dura en el suelo. Se me encogió el corazón cuando recogió un collar de perlas y se lo metió en el bolsillo. Era el mismo collar que la señora Higgins había llevado en el funeral de su marido. Ese día se había visto tan frágil, como una muñeca de papel. Cuando lo bajaron al suelo, se derrumbó sobre sí misma, y Danny juró que podía oír los lamentos de la pobre viuda durante todo el camino desde la escuela. Ese fue el factor decisivo para que se mudara finalmente. Los gritos. Todas las noches, el sonido resonaba en nuestras tranquilas calles y entraba por las ventanas. Había causado un gran revuelo en la ciudad esos últimos meses. Siempre era algo triste cuando la demencia se apoderaba de ella. «Esa no», dije desde la puerta. Parker se rió y luego negó con la cabeza. «Lo que usted diga, jefe». «No podemos pasar toda la noche buscando. ¿No dijo Trent nada sobre dónde podría estar?» Como si fueran a decirle a ese tonto algo. Acaba de encontrar el testamento en el escritorio de su madre. La escuchó decir que aún no habían tenido tiempo de trasladarlo todo al banco. Tiene que estar en algún sitio. Se levantó del suelo y sacó otro cigarrillo del bolsillo. Me giré hacia el vestíbulo.
No podía imaginarme que hubieran escondido su fortuna en alguna de las habitaciones de los invitados, o en el salón de todos los lugares. Había visto todos los rincones de esa casa en algún momento, aunque solo fueran flashes y miradas. No había cajas fuertes ni escritorios, ni nada excesivamente sospechoso. Bien podría haber sido la casa de mi propia abuela, limpia y ordenada, llena de bufandas, colchas y bordados. No lo había creído cuando escuché por primera vez que tenían una pequeña fortuna escondida en algún lugar. Pero cuando Parker buscó en Google lo que valía la vieja casa Higgins hoy en día. El sótano, dije cuando se me ocurrió la idea, asintiendo para que Parker me siguiera. Solo había visto el sótano 1 o 2 veces, cuando vine con mi propia abuela 1 o 2 veces cuando era pequeño. Ella cambiaba sus mermeladas caseras por los encurtidos de la señora Higgins. Siempre conseguíamos suficiente para que nos durara hasta la siguiente temporada de conservas. Demonios, probablemente todavía tenemos un tarro o 2 escondidos en el fondo de la alacena en alguna parte. Danny resopló cuando volvimos a pasar por delante, y se puso detrás de Parker mientras nos dirigíamos a la salita de la cocina. Esa es la idea más estúpida que han tenido, ¿lo sabían? Y eso es decir algo. No le hice caso cuando la puerta se abrió con un chirrido, y me quedé mirando la oscuridad que nadaba debajo. El frío que subía por las escaleras hizo que se me erizara el vello de la nuca, y mientras Parker se dedicaba a burlarse de Danny, yo me dedicaba a reunir el valor para bajar el primer escalón. Una ráfaga de luz hizo que me picaran los ojos, como si un fuego artificial explotara justo delante de mí. ¡Demonios!, dije, saltando hacia atrás, solo para chocar con el pecho de Parker y escuchar a mi novia soltar una carcajada. Su mano estaba en un interruptor justo al lado de la puerta. «Oye, hemos dicho...» «Es solo la luz de la escalera, genio. Nadie va a ver. Muévete». Parker me dio una palmadita en la espalda y empezó a bajar las escaleras. Al igual que el resto de la casa, el sótano podría no haber sido tocado desde la última vez que lo dejé, y todo seguía perfectamente en su sitio. Solo que el polvo aquí abajo era más grueso, más desarrollado, aferrándose al sofá descubierto y a las mesas auxiliares como si tuviera miedo de que se fueran. Ese olor penetrante solo se intensificó, picándome la nariz. Me recordaba un contenedor de basura vacío, o directamente a las aguas residuales. Escuché con dulzura que algo repiqueteaba en la distancia. Me pregunté si habría tenido una fuga en alguna parte. Era un sótano grande, con una segunda zona de estar y 3 puertas que se ramificaban en un lavado, una habitación de invitados y un espacio de almacenamiento. La luz del hueco de la escalera iluminaba todo lo demás solo un poco, pero la forma en que hacía que las sombras dieran vueltas y bailaran hacia el lugar fuera aún más espeluznante. ¿Estás seguro de que es aquí abajo?, Danny susurró detrás de mí. Ve a comprobar la habitación de invitados, dije, y me dirigí hacia la sala de las conservas. Era tal como lo recordaba. Húmedo y oscuro, más frío que el resto del sótano por unos buenos 10 grados. Era la única habitación sin terminar, llena de estanterías de madera que aún estaban repletas de alimentos en conserva. Encima de mí había una sola bombilla con una simple cadena para encenderla. Le di un tirón y recorrí con los dedos las hileras de frascos refrigerados, y mis ojos empezaron a adaptarse. No parecía haber mucho espacio para esconderse aquí, pero algo en la habitación me entusiasmó de nuevo. Estaba cerca, podía sentirlo. Si algo aprendí de los viejos granjeros al crecer en este pueblito de porquería, fue que no ponían un gramo de confianza en los bancos. Crecer en la Gran Depresión te hace eso, supongo. Sin embargo,
La ironía de que estuvieran sentados sobre pequeñas fortunas mientras el resto de la ciudad se pudría a su alrededor opacó mi simpatía. Empecé a tirar de los tarros de las estanterías, dejándolos suavemente al principio, y luego con un estruendo cuando mi paciencia empezó a disiparse y mi paranoia creció. No había nada debajo ni detrás de ellos, solo paredes de hormigón por todos lados. Resoplé y pateé una jarra con tanta fuerza que se hizo añicos contra la pared. Un chillido llenó el aire, atravesando la puerta que había cerrado tras de mí, y vibrando a través de lo que quedaba de los frascos. Era un sonido horrible, agudo y angustioso. Solo duró unos segundos, pero me parecieron horas en las que me atravesó, recorriendo mis venas como un cable en tensión y convirtiéndolas en hielo. De repente me sentí vacío, hueco, solo. Y entonces Parker empezó a gritar. Volví a la sala de estar justo a tiempo para ver a Parker salir a tropezones del lavadero, tirando de la puerta para cerrarla tras él. Hay algo. Alguien, balbuceó, justo cuando Danny salió corriendo por la esquina oscura. ¿Qué estás haciendo? Cierra la boca. Hay alguien ahí. Parker mantuvo su agarre firme en el pomo de la puerta, incluso cuando sus ojos salvajes se movían entre los dos, incluso mientras sus brazos temblaban. Una terrible sensación de temor se apoderó de mi vientre al verlo, muerto de miedo como estaba, iluminado por la apagada luz de la escalera que lo alumbraba. ¿Había encontrado la señora Higgins la forma de salir de su residencia? ¿Había encontrado el camino hasta aquí? ¿Estaba la señora Higgins y su dolor gritando justo detrás de esa puerta? Tenemos que irnos. Agarré su codo, jalando de él hacia atrás. La estarán buscando. Ese será el primer lugar al que irán. Otro grito, acompañado esta vez por el sonido de la voz de Danny, aguda y chillona. Me giré justo a tiempo para ver cómo se deslizaba por la puerta detrás de ella. Dejé caer el brazo de Parker y salí corriendo, casi tropezando con mis propios pies cuando su mano se enredó en la parte trasera de mi camisa, sujetándome con firmeza. Tenemos que... Danny. Me separé de él con dificultad y avancé a tropezones, desorientado por la oscuridad y el ruido ensordecedor, pero decidido de todos modos. Había algo más que se mezclaba con los gritos, algo que apenas comenzó a registrarse cuando tomé la esquina y mi mano se disparó por reflejo para agarrar el interruptor de la luz. Una especie de crujido enfermizo. Accioné el interruptor y, cuando las lámparas de techo cobraron vida, el grito de angustia cesó de repente. Sin embargo, los gritos de Danny seguían rasgando el aire, absorbiendo en él al igual que la sangre de ella en la alfombra de pelusa que había debajo. Era un espectáculo terrible, tan repentino que mi mente no sabía cómo darle sentido. Estaba tendida de espaldas, tragando aire como un pez. Su brazo derecho estaba casi partido por la mitad, el antebrazo colgando de pequeños trozos de tendón y tejido, el hueso cortado limpiamente. No estaba cortado. Los bordes de ambos lados estaban dentados y ásperos, como si una sierra oxidada hubiera hecho de las suyas, como si un perro lo hubiera mordido. Pero eso no era todo. Su lado izquierdo estaba destrozado, como si lo hubieran pasado por la trituradora. Nunca había visto tanta sangre en mi vida, ni siquiera en la granja de cerdos de mi tío durante la temporada de carnicería. Por un minuto, todo lo que pude hacer fue mirar. ¡Oh, demonios! ¡Demonios! Las palabras de Parker atravesaron mi aturdimiento, y sentí una especie de shock adormecido por el hecho de que se hubiera quedado conmigo.
Me dejé caer de rodillas al lado de Dani, cogiendo una colcha de la cama y presionando sobre su estómago, antes de pensarlo mejor y tratar de envolver la mitad de ella alrededor de su brazo. «Estarás bien», dije, o al menos creo que lo hice. Creo que dije muchas cosas, pero lo único que podía oír era el viento que pasaba por mis oídos, arrastrando sus sollozos como una ola que choca con la orilla. «Vamos a buscarte ayuda. Tenemos que irnos», dijo Parker desde detrás de mí, una y otra vez como una oración. Le grité que llamara al 911. Cualquier temor a ser atrapado o ir a la cárcel carecía repentinamente de importancia, mientras sostenía el cuerpo moribundo de mi novia en mis brazos. Parker se palpó los bolsillos, frenético y tembloroso. «Se me ha caído. Se me debe haber caído. Ve a buscarlo». Mis gritos lo hicieron retroceder a tropezones, apoyándose en el umbral de la puerta mientras se daba la vuelta. Sus pasos vacilaron casi al instante cuando se asomó de nuevo a la sala de estar, y justo por encima del doloroso balbuceo de Dani, pude escuchar de nuevo el sonido. «Matt», susurró Parker, congelado en su sitio. «Matt, ¿qué demonios es?». Otro grito atravesó el aire como una flecha. Me puse en pie de un salto justo cuando Parker caía hacia atrás, aterrizando con su trasero en el suelo del dormitorio. Me mantuve firme al lado de Dani, incluso cuando mi amigo empezó a dar patadas y a revolcarse hacia atrás como un cangrejo. El grito se hizo más cercano, ensordecedor. Por un momento todo lo que pude ver fue la oscuridad que esperaba más allá del marco de la puerta. Y entonces, de repente, mi sentido de la realidad se rompió ante mí. Golpeé el marco de la puerta como un insecto que cae sobre el parabrisas, con una fuerza violenta y explosiva. Mi mente no podía darle sentido al principio, y por eso lo tomó en pedazos. Su piel era gris y moteada, como la de un trozo de carne que se ha dejado pudrir. Sus brazos, si es que se les puede llamar brazos, se agarraban a los bordes del marco de la puerta, aferrándose con las 4 afiladas garras que había en el extremo de cada extremidad. De su estructura esquelética colgaba una especie de ropa, suelta y desgarrada, que se agitaba sobre su cuerpo. Nada, sin embargo, comparado con la cabeza de la criatura. A primera vista parecía vagamente humanoide, con boca y ruido, y hundimientos en la parte delantera del cráneo donde deberían haber estado los ojos. En su lugar, un líquido negro supurante llenaba las cuencas, burbujeando hacia afuera y sobre sus pronunciados pómulos. Tenía envoltorios de tela alrededor de la cara, empujados hacia arriba en la frente e inclinados sobre la nariz. También estaban hechos jirones, después de lo que parecía ser un intento de quitarlos a la fuerza. Y su boca, oh Dios, su boca. Pasé los brazos por debajo de los hombros de Dani y comencé a arrastrarla hacia atrás, hacia la cama. La criatura cerró sus enormes mandíbulas una vez, y luego 2 veces como advertencia, mostrando unos dientes alargados y malvados. Parker siguió arrastrándose hacia atrás, y yo me preparé para lo peor mientras arrastraba a Dani hacia la esquina y cubría su cuerpo con el mío. Solo que nunca llegó. Los gritos se apagaron después de un largo momento, y la pesada respiración de Parker desde el otro lado del colchón acabó por darme la pista de que seguía vivo. Cuando me atreví a levantar la vista, la criatura había desaparecido y mi amigo estaba sentado en un charco de su propia orina. No podía culparlo. Los ruidos de Dani se habían desvanecido en una especie de quejido superficial y agudo. Bajé sus hombros suavemente al suelo y saqué mis piernas de debajo de ella. Mis jeans ya estaban rígidos con su sangre y protestaron mientras encontraba lentamente mi equilibrio.
Otra vez escuché un ruido. No era para nada el sonido del goteo, menos rítmico, menos orgánico. Sonaba más bien como si alguien chasqueara la lengua repetidamente, o como si un lagarto cerrara la mandíbula. Me atrajo como una polilla a la luz, aunque el poco ingenio que me quedaba me impidió pasar el umbral hacia la zona principal del sótano. Allí, en la pared opuesta, se encontraba, con los brazos extendidos y tanteando el muro falso y barato. Quizá no lo hubiera visto en absoluto si sus vendas no hubieran captado el resplandor apagado que aún emanaba del hueco de la escalera. Su cabeza giró con espasmos, haciendo rodar los hombros de un animal hasta que aquellos pegajosos agujeros abiertos apuntaron hacia mí. Escuché el ruido. Aspiré automáticamente y todo mi cuerpo se congeló como un coche de carreras parado. Pero la criatura se quedó plantada ahí. Tras un terrible y eterno momento, siguió contra la pared. Me giré y caí al lado de Parker, agarrando su cuello mientras su mandíbula se abría. Me llevé un dedo a los labios para callarlo. Su habitual bravuconería estaba impregnada en sus pantalones, y lo aterrorizado que estaba debajo de ella no era algo que yo conociera. No creo que pueda vernos, susurré, acercando mis labios a su oreja. O venir a la luz. Tenemos que estar callados. Parker no respondió hasta que le agarré de nuevo el cuello de la camisa y le di una sacudida, momento en el que asintió brevemente. Esta vez me costó más ponerme en pie, aunque cuando Parker se acercó a mí para agarrarme el antebrazo, hice todo lo posible por fortalecerme. Ya no escuchaba a Dani, pero algo en mí me impedía suponer lo peor. Sabía que no íbamos a poder sacarla de ahí, no si teníamos que irnos rápidamente y sin hacer ruido, pero en el resplandor de la luz del techo al menos estaría a salvo hasta que pudiéramos conseguir la ayuda. La criatura se había movido bastante cuando volvimos a la puerta, y ahora vagaba cerca del sofá en el lado más alejado de la habitación, perpendicular a nosotros, solo que ya no estaba de pie, sino que se había posado varios metros de altura en la propia pared, con sus garras crujiendo y aplazando a su paso. Parker me soltó el brazo y empezó a retroceder a tientas. Lo agarré una vez más, señalando con la cabeza el camino por el que habíamos venido. Tras un último momento de vacilación, volví a sumergir el pie en la oscuridad. Escuchaba el ruido. No pareció darse cuenta, y mi alivio fue instantáneo. Un paso, 2, 3. Mantuve la vista fija en él incluso mientras avanzaba, observando cómo recorría lentamente la habitación. Su olor espeso y desagradable casi me hizo dar arcadas. Parker me adelantó, soltando mi brazo mientras se lanzaba hacia adelante. El sonido de sus zapatillas de deporte al golpear la alfombra recordaba el tintineo de un tambor, que resonaba de un lado a otro de las claustrofóbicas paredes. Sentí una repentina opresión en el pecho, como si mi caja torácica se hubiera enrollado alrededor de mi acelerado corazón, apretándola hasta que amenazara con estallar. La criatura volvió a rugir, y yo caí de rodillas, con los brazos envolviéndome desesperadamente sobre la cabeza en busca de alguna forma de protección. Sentí una ráfaga de viento pasar por delante de mí, pero cuando el inevitable aplastamiento de garras y colmillos no llegó, me atreví a abrir los ojos y a mirar hacia adelante. Parker había llegado a las escaleras y a su resplandor protector, desplomándose en el último escalón mientras aspiraba ansiosamente bocanadas de aire. Ni siquiera me miró, el muy idiota. Me dejó allí para que muriera. Apenas me di cuenta de que un chillido había terminado y otro había comenzado. Demasiado adormecido por el miedo y la ira como para entender lo que estaba sucediendo. Unas garras blancas y amarillas brillaron en la luz de la escalera cuando rodearon el codo de Parker
y se hundieron justo sobre el umbral. Salió disparado hacia adelante sin esfuerzo, estrellándose contra la pared opuesta con un aullido. Otro sonido se unió a la pelea, algo que se parecía al cuello de una gallina que se partía por la mitad antes de desplumarla. A pesar de todos sus defectos, me gustaría decir que me quedé y vi lo que el destino le deparó a mi mejor amigo. Me gustaría decir que hice algo para evitarlo, pero no lo hice. En cambio, me levanté y corrí. Corrí directamente al almacén frente a las escaleras, de donde la maldita cosa había salido en primer lugar. Encendí las luces y empujé la lavadora delante de la puerta, y luego me derrumbé en un charco de sudor y lágrimas, y en mis propios revolcones de dolor. Había unas pocas y delgadas ventanas en esta habitación, demasiado pequeñas para salir por mí mismo, pero una parte lejana de mí esperaba que alguien pudiera escuchar mis gritos y venir a rescatarme. No lo hicieron. Me quedé allí el resto de la noche, escuchando a la criatura chasquear y sorber, y atravesar las paredes y el techo. Con el tiempo, mi respiración se hizo más lenta, y mis manos se redujeron a un temblor apenas perceptible. No fue hasta que el sol de la mañana brilló con fuerza a través de la ventana que me atreví a poner los pies debajo de mí y levantarme del suelo. Me tambaleé hacia el espacio de la pared donde se había instalado la secadora, hacia el agujero de 30 centímetros de ancho que me había estado mirando como un vacío negro durante toda la noche. No me atreví a meter la mano, pero me asomé. Dinero. Montones de él. Desde el suelo hacia arriba, hasta la mitad del techo. No toqué ni un centavo. La familia Higgins encontró los cuerpos un par de semanas después, cuando llegaron para organizar una venta de bienes. Nadie sabía qué decir, aparte de un robo que salió mal, aunque era imposible explicar cómo salió tan mal. Me preguntaron, por supuesto, al estar tan cerca de las víctimas. Sin embargo, no creo que nadie sospechara realmente de mí. ¿Cómo pudo un chico de 20 años destrozar a 2 personas de esa manera? Ya han pasado un par de meses y todavía no duermo bien. Unos pocos minutos en la oscuridad son demasiado para mí. Y cuando por fin me quedo dormido, lo único que veo es el cuerpo de Danny, o los intestinos de Parker colgados en la mesa del comedor como una guirnalda. A veces paso por sueños de pradera y veo a la señora Higgins mirando por la ventana. Siempre me mira de frente y me dedica una sonrisa triste y cómplice. Y a veces, en la oscuridad de la noche, juro que todavía escucho gritos. Una noche estábamos viendo la televisión. El abuelo en su sillón y yo en la vieja mecedora de la abuela. Suspiré con fuerza. Había sido un día largo. El abuelo me había hecho reparar una valla la mayor parte del día, un trabajo que requería 2 viajes al pueblo, el transporte de algunos materiales pesados y mucho sudor bajo el sol de la tarde. Por supuesto, el abuelo no había hecho nada de eso más que ir al pueblo. Lo que había hecho era sentarse en una gran roca y verme trabajar, llenando mi día con historias sobre esto o aquello. La valla se había arreglado por fin justo cuando empezaba a oscurecer, y yo me mecía felizmente mientras veíamos algo que el abuelo había elegido. El abuelo veía muy poca televisión, pero cuando lo hacía, solía ser solo para 3 cosas. Veía las noticias 3 veces al día. Veía Prados de Adriano a las 8 y a las 4 para el informe de pesca y caza. Y le gustaba ver Fantasma Central. Fantasma Central era un programa sobre unos investigadores paranormales, locales, a los que les gustaba ir a un lado o a otro,
e inspeccionar los lugares embrujados de la zona. Iban a muchos lugares históricos e infames y, por lo general, se dedicaban a revolver las cosas que hacían ruido por allí. Lo emitían casi todas las noches en el Canal 12, en nuevos episodios y reposiciones, y al abuelo le encantaba. Veía Fantasma Central como algunos hombres ven las comedias. Siempre le divertían las travesuras del equipo, y siempre se reía de algo que decían o hacían. En el episodio de hoy, hablaban de desterrar un demonio en las ruinas de una antigua iglesia, y escuché al abuelo burlarse mientras hablaban de los medios de limpieza. Pandillas de inútiles, dijo, sacudiendo la cabeza. Lo miré y enarqué una ceja ante el comentario. Así que, aparte de los gatos diabólicos, las luces del bosque y los insectos malditos, ¿también eres un experto en exorcismos? Por supuesto, dijo, tan seguro como siempre. Fui con mi abuela a varias casas mientras ayudaba a la gente. La vi deshacerse de todo tipo de embrujos y espíritus que atormentaban a la gente, pero solo la vi fallar una vez. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático antes de añadir. Por suerte, el hombre de manipulación de serpientes apareció. Le miré con extrañeza. ¿El qué? El hombre que maneja las serpientes. ¿Qué pasa, chico? ¿Tu papá nunca te llevó a ver un manipulador de serpientes? Quiero decir, una vez vi un hombre que manejaba serpientes en el zoológico, pero parece que estás hablando de uno de los religiosos. Exactamente, dijo el abuelo, emocionándose un poco, excepto que ese tipo era el verdadero. Silencié el televisor, acomodándome a la llegada de otra historia del abuelo. Suena mejor que todo lo que sale en la tele, dije, girando la mecedora para mirarlo. El abuelo se rió. Eso es porque, a diferencia de todas esas tonterías que salen en la televisión, esa historia es real. Cuando tenía unos 11 años, poco después del incidente del grillo, mi abuela me acogió bajo su tutela y decidió que ya era hora de que me educara adecuadamente en los caminos del bosque. Me llevaba a su casa casi todas las tardes para que aprendiera sobre hierbas y artesanía de la madera. Me enseñó a curar con ungüentos y pomadas, a ahuyentar a las cosas que querían entrar en la casa con símbolos y pequeños objetos construidos con intención. También me enseñó más sobre las criaturas del bosque y las cosas antiguas que acechan en las partes profundas. La abuela era una gran fuente de información. Ojalá hubiera agradecido más el poco tiempo que pasé con ella. Llevaba unos 6 meses aprendiendo con ella cuando llegué una tarde, y la encontré metiendo algunas cosas en una bolsa. La había visto hacer eso muchas veces antes, pero cuanto más la observaba, más me daba cuenta de que eso era diferente. Ya habíamos ido antes a las casas de la gente para limpiar una presencia o disipar un maleficio, pero siempre la había visto seleccionar sus ingredientes con cuidado y decisión. Hoy le temblaban las manos al seleccionar las hierbas y los frascos, y cuando uno de los frascos se deslizó de su mano temblorosa, sentí que se me helaba la sangre. Por primera vez en mi vida, estaba viendo a mi abuela con miedo. A pesar de mi buen juicio, te voy a llevar conmigo esta noche. No por ninguna falta en ti mismo. Eres un buen chico, pero ese lugar al que vamos es malo. ¿Malo?, pregunté, sin saber a qué se refería. ¿A qué te refieres?,
Me dirigió una mirada muy dura, como si estuviera considerando la idea de contarme cosas que tal vez no estuviera preparado para escuchar. Tú sabes lo que son las estampas. Has visto las luces. Has visto la oscuridad que puede encontrarte cuando menos lo esperas. Lo que vamos a buscar esta noche puede ser peor. A veces hay cosas que pueden entrar en una casa y hacerla sufrir, por muy mala que sea. Esas cosas pueden hacer que la gente sea mala también. Pero... tartamudeé. El miedo se apoderó de mí también ahora. Tú has sacado esas cosas antes. Es cierto. Pero esto es diferente. Ese es el verdadero mal. El viejo mal, del que hablan en la iglesia. Me he enfrentado a él antes, pero esta vez es diferente. Esta vez... Hizo una pausa y volvió a analizar el golpe antes de asestarlo. No estoy segura de tener la fuerza o la voluntad de expulsarlos. Ella recogió sus provisiones mientras yo me sentaba a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro trabajo esa noche. Entonces, cuando el sol de la tarde empezó a bajar un poco, nos pusimos en marcha. Llegamos cuando el sol llegaba a la mitad de su puesta, e inmediatamente deseé no haber dejado nunca la casa de mi abuela. ¿Alguna vez has visto un lugar desde tu coche? Un lugar perfectamente normal, ¿y has sentido que estaba mal? No podrías decir por qué, y no dirías por qué, pero todo el lugar te pone la piel de gallina. Las sombras son demasiado densas alrededor del pórtico. La oscuridad se anida como bichos en los tejados, y todo el lugar parece una boca sonriente que te invita a entrar. Pasas con el coche y te estremeces, pero no estás seguro de por qué te has estremecido ni por qué el lugar da tanto miedo. La casa también tenía un aura, y pude ver que la abuela también se ponía nerviosa. La mujer que abrió la puerta era una amiga de la abuela que había visto en la casa antes. Pensé que se llamaría Bella o Helen, pero nunca había tenido un aspecto tan desalineado como ahora. Su cabello gris estaba desordenado, enredado y con aspecto de preocupación. Su rostro estaba lleno de líneas de preocupación y parecía estar a punto de llorar. No sabía si eran lágrimas de alivio o de pena. Gracias a Dios, Lisa. Pasa, pasa. No sabía quién más. Pero entonces se fijó en mí y su rostro se nubló. ¿Estás segura de que quieres traerlo aquí? Está aprendiendo el oficio, Bella. El chico necesita ver cómo es. Tiene que estar preparado para que lo pueda enfrentar. La mujer asintió y nos condujo a su pequeña casa. Era poco más que una casa de campo de una sola planta, adosada a la roca de la montaña. El lugar desprendía un olor a humedad que me hizo pensar que el tejado probablemente goteaba en primavera, cuando el deshielo se desprendía de las colinas, y albergaba una oscuridad que me recordaba a una cueva. La mujer nos condujo a su cocina, lanzando miradas temerosas a una habitación sombría que se escondía detrás de una colcha clavada. Nos preparó un té y nos habló de lo que había pasado. La abuela sonreía y asentía con la cabeza, con el humo del té sonando en su cara, pero yo apenas escuchaba. Mis ojos solo buscaban lo que había más allá de esa simple colcha. No era un ruido, pero era como un zumbido bajo que parecía traspasar los sentidos. Tuve un amigo años más tarde, un compañero de copas que vivía bajo uno de esos grandes tendidos eléctricos.
Odiaba emborracharme allí porque sabía que no pegaría ojos y no me desmayaba. Ese zumbido, esa suave disputa de corrientes y vatios, siempre me recordaba ese sonido que oía desde detrás de aquel edredón. Era como gente diminuta discutiendo cosas monumentales, como hombres odiosos planeando travesuras en silencio. Y por eso te llamé, la mujer dijo, y me encontré sacudido de vuelta a la conversación, con su voz al borde de las lágrimas. Haré lo que pueda, Bella, pero ese tipo de cosas podrían estar más allá de mí. Nunca me he enfrentado a algo como lo que dices, y no estoy segura de que mis talentos sean suficientes para librarte de ello. ¿Ha contactado con la parroquia católica de Yihai? Eso suena más a su asunto. Les escribí cuando empezó, cuando volví así de la mina, pero nunca me contestaron. He hablado con el predicador bautista, con el pentecostal, incluso con ese encantador de serpientes de la zona. ¿Conoces a ese? El de la carpa de reactivación que llegó al pueblo hace un mes. Es el único que ha venido a ayudarme. La abuela asimiló todo esto y asintió con frialdad. Luego terminó su té y pidió ver a Darrell. Mientras Bella se dirigía hacia el edredón, sentí que se me apretaba el estómago. La deslizó a un lado. El movimiento se parecía mucho al de un artista al deslizar la cubierta a una carpa de espectáculos de fenómenos, y reveló al hombre más oscuramente horrible que había visto en ese momento. Llamarle gordo no le habría hecho justicia. Darrell, un hombre al que más tarde me di cuenta de que conocía, tenía el aspecto de alguien en las últimas fases del embarazo y que se estaba preparando para dar a luz a 8 o 9 hijos. Estaba tumbado en un sofá que se hundía bajo él, y el olor de aquella pequeña habitación, que sin duda había sido una sala de estar, era atroz. Estaba claro que Darrell había ido a parar a su casa, y el olor era un espantoso moho. Estaba tumbado de espaldas, con la cabeza apoyada en el cuello, mientras el estómago le presionaba mucho hacia arriba como un montículo. Su garganta era de carne retorcida, púrpura y veteada, y palpitaba como un saco de huevos a punto de estallar. La habitación estaba en penumbra, con las ventanas tapadas y solo la mínima luz que se colaba por la abertura de la sala de estar. No quería estar allí, pero cuando mi abuela me puso una mano en el hombro, sentí una seguridad que me recorría y supe que todo estaría bien. Cuando entramos en la habitación, el hombre dejó caer la cabeza sobre el cuello y nos miró de esa manera tan inclinada que suelen hacer los niños. Empezó a eructar húmedamente para sí mismo mientras nos acercábamos. Un sonido húmedo y pantanoso que salía como petróleo de sus abultados labios. Cuando empezó a... La abuela pareció buscar las palabras antes de agitar las manos hacia él. ¿Ponerse así?, dijo finalmente. Las palabras la disgustaron frente a ese hombre montañoso. Como una semana, unos 3 días antes de que te llamara. Volvió de la mina una noche, bien entrada la noche, y no era el mismo. Los 2 días siguientes estuvo de baja. Pensé que podría tener una gripe, pero entonces me desperté una mañana y lo encontré en el sofá. Empezó a hincharse y llamé al médico para que lo examinara. Después de que el médico no le encontrara nada malo, me sugirió que lo pusiera cómodo y viera si se le pasaba o no. Esa noche, me tumbé en la cama y observé cómo las sombras bailaban en las paredes. Lo escuché reírse y hacer gárgaras en el salón, y vi una extraña luz que salía de la puerta.
Entonces colgué la colcha y al día siguiente vine a verte. La abuela parecía querer decir algo más, pero cuando bajó la vista, se dio cuenta de que el corpulento hombre la miraba fijamente. Cuando su boca se abrió, su lengua púrpura salió. Su aliento rancio era casi tan malo como las palabras que se derramaban a su alrededor. Bruja, roncó. Bruja, bruja, bruja. Mientras lanzaba su acusación, la escasa luz que teníamos empezó a parpadear. Las paredes empezaron a girar un poco. Las sombras danzaban mientras la opresiva oscuridad se volvía más claustrofóbica. El cuerpo hinchado empezó a mecerse mientras cacareaba y acusaba. Y yo me apreté contra mi abuela mientras la noche se adentraba en la humilde morada de la pareja. Bella mí, ¿cómo has podido dejar entrar una bruja en nuestra casa? Ya sabes lo que dice el buen libro sobre permitir que las brujas vivan. Supondría que, seas lo que seas, es probable que también entiendas algo de lo que dice la Biblia sobre los demonios. El carnoso monte se rió, y podría jurar que las manos parecían estar presionando su cuerpo desde el interior mientras lo observaba. ¿Te imaginas que puedes expulsarme?, preguntó, con una voz llena de desprecio. ¿Te imaginas que tu poder de captación está a la altura del mío? La abuela metió la mano en el bolsillo y sacó un manojo de salvia como respuesta. Así fue como empezó. La abuela encendió la salvia, cuyo humo se agitó y bailó mientras parecía crear una ilusión en la oscuridad. El humo adoptó la forma de una valla, arremolizándose hacia las formas oscuras que rodeaban al hinchado bulto en el sofá. Mientras el humo se arremolinaba, la abuela entonaba las viejas palabras que aún no me había enseñado y que, al parecer, nunca lo haría. Ella misma parecía convertirse en humo mientras se balanceaba en la oscuridad, y cuando sus manos se acercaban a mí, yo colocaba objetos en ellas. Polvos y amuletos, hierbas y objetos de poder, y era como si mis manos supieran lo que necesitaba antes que mi cerebro. Ella untó al hombre con los brebajes, le echó humo y encantos, y lo vi estremecerse mientras ella trabajaba. No le gustaba su trabajo, pero no parecía ser más que una irritación en su piel. A medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir que el sol debía salir pronto. Debían de haber pasado horas, días, desde que la abuela empezó, y podía ver el sudor que sobresalía en ella. Se estaba cansando. Su energía se estaba agotando, y eso solo parecía animar a ese odioso espectro. Cacareó y chasqueó los dientes contra ella. Los huesos se juntaron como rocas en una cantera, y me encontré con que me enfriaba al ver cómo rechazaba sus intentos de alejarlo. Vieja estúpida, tus conjuros no son más que golpes de huesos y chillidos de simios. Yo ya era viejo cuando tu especie arañó por primera vez la tierra, y no puedes enfrentarte a mí y ganar, bruja. La abuela no lo dejó ver, pero parecía que había llegado a la misma conclusión. Comenzó a retirarse, los dos retrocediendo hacia el punto de salida acolchado, pero las sombras no lo permitieron. Se cerraron alrededor de aquel cuadrado de luz, espesas y claustrofóbicas, y temí dejar que me tocaran. Parecía que un duelo a muerte no sería suficiente para lo que fuera que residía en el interior de Darrell. Quería ganar y sabía que nos tenía contra las cuerdas. La abuela me miró cuando se dio cuenta de eso también, y se disculpó mientras me acercaba. Entonces la puerta se abrió de golpe como un disparo,
y escuché el duro golpe de las botas sobre las robustas tablas cuando alguien se acercó a la sala de estar. La oscuridad se abrió para Ellie. Mientras observaba la escena, sonreía de la manera tan loca y cuerda que tienen los hombres cuando han pasado demasiado tiempo alejados de los hombres. De la forma en que los habitantes de los bosques o del desierto a veces sonríen cuando son juzgados por algún niño de las luces fluorescentes. Y el pavimento firme en que nunca han conocido la verdadera oscuridad como algo más que una tenue pantalla de cine. Llevaba un abrigo largo, el pecho desnudo, con unos jeans desgastados que casi cubrían sus destartaladas botas de vaquero. Llevaba un sombrero de ala ancha, menos propio de un vaquero, y más de un granjero o un predicador, y en su cinturón colgaba un saco retorcido que siseaba y traqueteaba. El pelo que asomaba por debajo de aquel sombrero era blanco como las nubes del mediodía, y parecía un espantapájaros relleno de alambre de espino. No me cabe duda de que estaba un poco loco, pero era la tranquilidad que necesitábamos en ese momento. Entró a grandes zancadas en la habitación, desatando el saco de su cinturón, y el regocijo de la criatura parecía ahora forzado. Ah, un nuevo chamán que quiere probar suerte. Ven a mí, aspirante. Ven a mí y conoce lo que significa estar ante la legión. La voz del hombre estaba en desacuerdo con su apariencia, y su voz era rica y estridente mientras cortaba las sombras de la casa en pedazos. No soy un aspirante, y tú no eres una legión. Eres una triste colección de demonios menores, actos solo para asustar a los niños y fastidiar a los que están acostumbrados a luchar contra criaturas menos prácticas. No te ofendas, querida. La abuela pareció tomarse bien su declaración desde su posición aturdida cerca de la puerta. Metió la mano en la bolsa. El traqueteo hueco procedía de la serpiente cascabel más grande que jamás había visto. La criatura se acobardó un poco mientras el rostro del traidor salía a saludarlo. Aquí está tu hermano, príncipe de las mentiras y señor de las moscas. Ven ahora ante el trono y siente su juicio. Sostuvo la cascabel alrededor de la cabeza, su pulgar controlando la parte superior mientras sus dedos abrían esa boca asesina. El sofá se agitó mientras el bulto monumental intentaba escapar de él, pero cuando el extraño hombre empezó a rezar, haciendo girar realmente el fuego del infierno, vi que la serpiente empezaba a brillar. Su cabeza y su cuerpo se vieron repentinamente envueltos en un aura resplandeciente, y esa aura comenzó a traer una oscuridad de Darrell. La oscuridad parecía salir nadando de su boca abierta, y al entrar en la serpiente, el predicador la dejó caer y vio cómo intentaba escapar. Entonces, tan rápido como cualquier serpiente, el manipulador de serpientes llevó la parte inferior de esa gran y destartalada bota a la cabeza de la serpiente y la hizo desaparecer. El hombre cosa en el sofá gritó de agonía, su cuerpo gelatinoso temblando como el agua en una piscina. Pero el manipulador de serpientes estaba lejos de terminar. Volvió a meter la mano y sacó otra serpiente, esa vez el cuerpo negro de un mocasín que salía de la bolsa. Siseó y se abalanzó sobre él, pero él la había atrapado justo en el momento en que la corona de luz le envolvió y dejó de retorcerse. Los pies del sofá chillaron en señal de protesta cuando el demonio trató de arremeter, pero habían hecho su recipiente demasiado grande, y escapar parecía un sueño feliz ante aquellos colmillos chorreantes. Su bolsa era ilimitada. El manipulador de serpientes parecía sacar de su saco de serpientes más variedades de las que nunca había visto nunca. Algunas eran venenosas, otras eran simplemente degolladoras, pero su destino era siempre el mismo. El suelo pronto se llenó de sangre coagulada de serpiente,
y el hombre del sofá parecía chillar con cada presencia de otro mundo que le sacaban. De repente, era menos una montaña y más una roca rotunda. De repente, era simplemente corpulento, con la carne todavía estirada y magullada donde los demonios habían instalado en su interior. Intentó huir una vez, pero las piernas se le doblaron antes de que el manipulador de serpientes pudiera agarrarle el hombro y empujarle de nuevo contra el sofá. La serpiente que sacó de la bolsa era la más grande hasta el momento, una enorme serpiente de cascabel con brillantes colmillos, y el demonio se estremeció en su interior, sabiendo que había llegado su hora. No te atrevas, no te atrevas, no eres nada. Yo ya era viejo cuando tus antepasados salieron del fango primordial. Mis ancestros tropezaron desnudos desde el jardín, desgraciado, y tú volverás a las fosas de donde viniste. El grito del demonio cayó en cascada a nuestro alrededor mientras se alejaba trabajosamente del hombre, y la serpiente se volvió realmente para golpear mientras caía pesadamente al suelo. Sin embargo, la bota bajó y el manipulador de serpientes pareció desplomarse mientras el hombre del sofá respiraba, como un corredor de fondo que pasa por la línea de meta. De alguna manera, se me había escapado que la sombra se alejaba mientras él trabajaba, y ahora estábamos en el salón poco iluminado de la casa de Bella y Darrell. Darrell no se despertaría hasta dentro de 3 días y, cuando lo hizo, le contó a mi abuela que se había metido en un túnel subterráneo y que había caído en una piscina con el agua más fría que había sentido nunca. Al salir, temblando en la orilla, lo atacaron cosas que no podía ver, y no había sabido nada hasta que volvió en sí en el sofá. No recordaba al manipulador de serpientes, ni a los demonios, ni a nada. Darrell vivió hasta 1973, muriendo a los 93 años, y siempre agradeció a Dios su longevidad. Sin embargo, debería haber dado las gracias al manipulador de serpientes, porque de lo contrario, es probable que los demonios se lo hubieran llevado. Aquella noche, sin embargo, una vez terminado su trabajo, el manipulador de serpientes se agachó y recogió los restos de sus serpientes en el saco improvisado. Se quitó el sombrero ante Bella, que ahora abrazaba a su marido y lloraba por él, y le dijo que lamentaba mucho el desastre. Salió a toda prisa por la puerta, deteniéndose solo lo suficiente para mirarnos a la abuela y a mí, y dirigirnos unas palabras. Hiciste lo mejor que pudiste, hija del blanco, pero había demasiado para una sola persona. Hiciste lo que pudiste. Sabes que Dios ve tus esfuerzos. Luego se marchó, y nunca más se le volvió a ver por esos lugares. Yo había dejado de mecerme en algún momento a la historia, y ahora estaba simplemente sentado, con la boca abierta, mirando a mi abuelo. «¿Qué historia, verdad?», preguntó el abuelo, con su vieja silla crujiendo un poco mientras los dos estábamos sentados en la parte posterior. Así que empecé, tratando de averiguar lo que quería decir. Así que sabes un poco sobre las costumbres de los bosques, como las que conocía tu abuela. Algo, admitió. La abuela murió antes de que pudiera terminar adecuadamente mi entrenamiento, pero esa es una historia completamente diferente y para la que tendré que prepararme antes de contarla. ¿Podrías enseñarme?, pregunté, plenamente consciente a esas alturas de que había cosas en este mundo, en ese mismo bosque, que no entendía y con las que no quería tropezar. El abuelo sonrió. Hijo, estaría encantado.